Chajarí. Qué frío, boludo, que se puso. Recontra frío está, pero bueno. Pero no, qué... el atardecer es espectacular igual. Nos vamos a tomar esta noche para cagarnos de frío. No, vamos a volver calentitos. Hoy vamos a volver calentitos. En nuestra cama. Sí, por Dios. Estamos en Chajarí. Buenas, haciendo el paseo de la 9 de julio. Un clásico de la siesta en Chajarí. Y bueno, ahora vamos a tomar unos días para disfrutar. Sí, otra vez. Sí. Está buenísimo. Y vamos a ir subiendo fotos para que ustedes, los que no conocen, conozcan también Chajarí. Chajarí está al noroeste de la provincia de Entre Ríos, a 20 kilómetros de corriente y muy cerquita de la costa del río Uruguay. Acá es donde nacimos y crecimos Lucas y yo. Los habitantes originarios de esta zona fueron charrúas y guaraníes. Con la llegada del ferrocarril comenzaron a asentarse los inmigrantes, en su mayoría italianos, que formaron una colonia llamada Villa Libertad. La estación de tren, tanto de pasajeros como de carga, se llamaba Chajarí. Así que en 1934, la colonia, que fue creciendo muy rápidamente, pasó a tomar el nombre de la estación, y así nació la ciudad de Chajarí. Ciudad de amigos, como la nombramos nosotros cariñosamente. Y todos nos preguntan siempre qué significa Chajarí. Bueno, en realidad es una palabra guaraní que significa arroyo de Chajás. El chajá es un ave muy conocida y habitual en toda esta zona de Entre Ríos. Acá la mayoría de la población se dedica a la citricultura. Los gringos, como nos autodenominamos, trabajan las quintas de plantación de naranja, de mandarina, limón, sandía, pero también hay ganadería, apicultura, madera, entre un montón de cosas más. Otra actividad muy reciente es el turismo, porque hay termas en toda la zona y es algo que va creciendo cada vez más. Pero no solo las termas, sino también la costa del río Uruguay, que es un lugar hermoso para ir a desenchufarse y estar en contacto con la naturaleza entrerriana. Vamos a recorrer un poquito algo de Chajarí para mostrarle un poco de nuestra ciudad. Acá es donde Lucas y yo nacimos y crecimos, y queríamos mostrarle ahora las termas de Chajarí, que son muy bonitas, son muy conocidas, están sobre el acceso de la ruta 14 de la autovía, así que allá vamos. Toda esta parte acá es el aeroclub de Chajarí. En realidad era porque se lo sigue usando una parte, pero ahora ya lo lotearon y se está poblando toda esta zona. Y el aeroclub se trasladó para otro lado. Así que esto que es una de las entradas y salidas de Chajarí. Este es el acceso a las termas entrando desde la ciudad. Si venimos de allá de la autovía 14, tenemos que entrar por este lado y subir para arriba. Todos estos días fue vacaciones de invierno y estuvo lleno. Calculo que hoy va a estar bastante más tranquilo. Por aquel lado están las termas. Después de aquel lado, que un rato vamos a ir, está la reserva. Acá se juega fútbol y se juega rugby también. Y esta es la parte del camping. O sea, están las termas ahí y se puede acampar para acá. Suele haber, ahora últimamente se ve mucho motorhome y más que nada brasileros, como este por ejemplo, es brasilero. Ahora está bastante tranquilo porque estos días estaba lleno de motorhome y carpas. Ay, mira, hay una moto con un motorhome con una motito. Tal, están todos instalados, disfrutando. La verdad que hoy es un día hermoso, porque hace días atrás hizo un frío, hoy está espectacular. Lindo para estar acampando. Uy, mira este qué lindo que está. Mercedito 608. Uno de estos en alguna época con Luca queríamos comprar. Y bueno, toda esta parte es la zona de bungalow, de la parte de hoteles. En realidad hoteles no hay, son todos bungalows, casitas así, que son todos bungalows, todo muy tranquilo. Es como para venir a relajarse. Es muy natural. Allá, por allá lejos se ve la ruta de la autovía 14 que cruza, que esa es la autovía que va hacia el norte, conecta con Brasil y con Paraguay. Toda esta parte es un circuito que es una reserva de fauna y flora autóctona acá del lugar. Se ven aromito, ñandubay, lapacho,
bueno, el aromito, que es el espinillo. Y esta parte es como un área recreativa donde los domingos se llena de gente porque es para jugar, para los chicos, para tomar mate, re lindo, muy bonito. Y acá seguimos con toda la zona de bungalow. Esta parte se llama espejo de agua. Ahí viene un poco del agua de las termas y hay como un tajamar donde hay pescaditos, ahora vamos a ir a ver. Y de aquel lado, ahí se ve, dimos toda la vuelta, hoy entramos por allá, ahí están las termas, la parte de las piletas. El área recreativa de las termas. Miren, está todo esto que está acá, que se ve acá, están hechos por artesanos de acá de Chajarí. Y este es el acceso al área de la reserva. ¿Qué sería el área de la reserva? Donde se encuentra todo lo que es flora autóctona de acá de Entre Ríos y de Chajarí, de la parte de Chajarí. Y para aquel lado hay un área de interpretación. Estaba viendo que hace un tiempo había ya unas casitas que representaban las chozas que usaban los que habitaban acá, que eran los charrúas y los guaraníes. Y ahora no están más, las habrán sacado, pero puede ser que estén ahí adentro. No, justo está cerrado encima, pero no, está cerrado justo. Ay, miren qué lindo, el pajarito bañándose, aprovechando el calor que hace hoy. Súper amplia esta área para venir y relajarse y escuchar los pájaros. Qué impresionante el ruido de pajaritos que hay. Seguimos con el recorrido por Chajarí. Ahora vamos a dar una vueltita por la rotonda y seguimos mostrándole un poquito más. Esto está en constante progreso porque ya hace un tiempo vienen de a poquito avanzando cada vez más en el turismo. Si bien Chajarí es un área donde hay mucho citrus y es la economía fundamental y vital de acá, es el citrus, la mandarina, limones, naranja. Ahora también se abrieron las puertas hacia el turismo desde que hicieron el pozo termal. Esta es la placita que veíamos hoy desde el dron, desde arriba. Y también están reforestando un poco y poniendo más árboles autóctonos. Acá estamos un poco en la parte de atrás de las termas, digamos, que es todo el área de comedor y el área de regionales. Bueno, acá estamos llegando a sería el pozo principal, excavación que se hizo para sacar el agua termal. Ahí donde se ve el caño rojo, todo ahí, toda esta parte donde hubo el primer pozo y la primer pileta. La primer pileta fue de barro con palos alrededor, digamos, hasta que después se empezó a hacer todo lo que es el área de complejos de piletas que hoy en día se ve. Esta es la parte que les mostraba recién, donde fue la primera excavación del pozo termal. Y acá también hay una parte, viste que hay 3 canillas. Bueno, de ahí esto es abierta al público para los que quieren venir a buscar agua. Viene mucha gente a buscar agua, es agua de pozo, agua súper bebible y potable, así que dicen que tiene muy, muy buenas propiedades. Y aquí estamos en el área de entrada.
la parte de recepción. Se puede entrar por acá o se puede entrar por atrás, pero tenés que tener la pulsera. Si es que estás alojado en alguno de los bungalows que vimos allá atrás, podés entrar, pero bueno, ya te dan la pulsera todos los días, te dan una pulsera distinta. Eso que se ve ahí, esa pileta cerrada, es una pileta para discapacitados, tiene ascensor o elevador para la gente que no puede caminar y bueno, es todo habilitado para la gente que tiene problemas de motricidad y demás. Después hay otra pileta que está más allá, que es el área de natación. Y estas son unas piletitas para los niños que tienen juego recreativo y un pequeño parque. Esta es una entrada como la del medio, por decir que se entra a Chajarí y donde están las termas. Hay una rotonda y para aquel lado también se llama Las 14, se va para el lado de Las 14, también hay algo de alojamiento, está creciendo mucho toda esta zona. Esta es la otra rotonda y la principal entrada de Chajarí. Desde allá se viene de Buenos Aires, rumbo norte. Este es el principal acceso asfaltado que tuvo Chajarí. Después el de las termas se lo asfaltó años después. Y este es el clásico arco de entrada y muy conocido arco de entrada de Chajarí. Primero era ese solo arquito chiquitito y bueno, hace unos años le modificaron, antes era solo una ruta y después le hicieron doble entrada, una salida y una entrada y le hicieron el otro arco. Luego de entrar ahí de la rotonda principal, llegamos como a la entrada oficial a la ciudad misma de Chajarí. Hace muy poquito un escultor chajariense que es muy conocido y muy reconocido en el ambiente artístico hizo esta obra que de noche se ve hermosa, que es una naranja, toda hecha en varilla. La verdad que está muy bonita. Esta es la avenida 9 de Julio, que es la avenida principal de Chajarí, que prácticamente cruza todo Chajarí. Esta es la plaza de jubilados. Y ahora vamos a dar una vueltita por la Urquiza, que es el centro. Ahora está re tranquilo porque son las 12:30 y la gente ya termina de trabajar, come, almuerza. Y acá somos de la siesta. Esta es la parte céntrica de Chajarí, que está en remodelación, están trabajando. Están modernizándola un poco y poniendo unas vereditas y asientos. La verdad están poniendo un poco de onda al centro. Esta parte es una parte de la estación de ferrocarril que ahora solo se usa para el tren que pasa, el tren argentino, que pasa el tren de carga. Y acá donde estamos andando ahora es la parte donde se hace el corsódromo. Esto es nuevo, recién el año pasado fue estrenado y se hizo los corsos acá en Chajarí, los carnavales. Y bueno, a partir de ahora se van a hacer acá, porque antes se lo hacía en la avenida 9 de Julio, donde pasamos hoy. Tenían que cortar la calle y demás, entonces ahora se armó este corsódromo que quedó muy bonito. Y como todos los años se celebra en Entre Ríos la fiesta de la Virgen Santa Rosa, patrona de Entre Ríos. Así que fuimos un rato a escuchar un poco de chamamé. Baila el gauchaje como embrujado, todos los acordes del chamamé. Suenan las cuerdas de la guitarra y en el teclado del acordeón están las manos de Benjamín para alegrar la reunión. Hola, hola. Bueno, ahora exactamente en Villa del Rosario.
nos invitaron unos amigos a comer un rico asado dominguero, los amigos de Unión y Ruta, que son de un grupo de Chajarí y un grupo de acá de Villa Rosario, unos chicos muy buena onda, que nos che, vénganse a comer un asado y miren la cantidad de gente que está llegando. Y acá estamos disfrutando de lo último que nos queda. Se viene el viaje de vuelta, dentro de poquito arrancamos. Dentro de una semanita arrancamos de vuelta. Y llegó la gran noche, por lo que vinimos a Chajarí, el cumpleaños de la mamá de Lucas. Bueno, mucha joda, pero es momento de armar la moto, ponerlas en condiciones para seguir viaje. Bueno, toca regularle las válvulas a la indígena. Ya tiene 14.500 kilómetros y bueno, toca un poco de revisión. En teoría hay que regularlas los 10.000. Y venía bien, entonces dijimos, no, cuando tengamos un lugar más cómodo lo vamos a hacer. Así que bueno, toca desarmar, sacar el tanque, llegar hasta acá y hacer una cosita en el motor y lo hacemos. Vamos. Acá ya tenemos todo listo. Compramos esta sonda para poder regularla. Y bueno, manos a la obra. Tenemos que sacar esta tapa y bueno, y ahí empezar a regular. Bueno, hay que sacar la bujía para que de este lado cuando giremos el motor esté sin compresión y todo gire más fácil. Bueno, parece que está perfecta la bujía. Así está quemando el Himalayan con 15.000 kilómetros que no le hicimos nada. Y mirá, se puso la señora a regular las válvulas. Ya abrió todo ahí. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Qué hace? Están un poco cerradas las válvulas. La escape está cerradita. Ahí Mira. le abrimos un poquito y nos ¿Se quedó alcanza? en 0.10 Ah. y lleva entre 0.8 y 0.10. Así que le vamos a aflojar un poquito para que quede entre 0.9 más o menos. Lo mismo con la admisión que está cerrada. Ya de 23 a 25 vamos a abrirle un cachitito. Otra cosita para destapar acá. Tuvimos que sacar esta tapa y este tornillo que está acá, girarlo en uso horario hasta que nos dé ahí adentro, no sé si se alcanza a ver, bueno, una T y una flechita. Ahí libera las válvulas y una que liberó las válvulas podemos regular. Arriba tiene un registro que ahí donde le vamos a dar la regulación. Ese cosito lo aflojamos un poquito ahora para que nos dé 0,9 milímetros. ¿Y señora, cómo estaban las cosas? Perfecto, ahora quedó perfecto. Estaban un poquito cerradas y ahora quedaron bien. Ya cerramos las tapitas, cerramos ahí y a poner en marcha a ver cómo suena. Ah, ¿te queda poner el tanque o si no, no entra? Queda poner el tanque. Si no, no va a arrancar. Así que, bien, Ya, antes que vengan los mosquitos. Hoy voy a cambiar el filtro de aire original de India. Cada 10.000 kilómetros se hace el cambio de filtro. Vamos a sacar, yo acá ya le saqué la tapita. Vamos a sacar después la cajita filtrera. Lo voy a cambiar por un filtro húmedo. Este filtro va bañado en aceite, en un líquido que trae acá, y se lo cambia y se lo lava en realidad, no se lo cambia cada 5.000, 6.000 kilómetros o depende de la cantidad de ripio que uno haga, bueno, se lo va controlando si está muy sucio. ¿Por qué voy a cambiar del filtro común original a este? Porque este tiene la ventaja de que se lo puede reutilizar, se lo puede utilizar un montón de veces. Se lo lava solo con agua caliente y si no, hay un líquido que ya lo compré, que es este, se lo lava con este, o con agua caliente y jabón.
cada 5 o 6.000 kilómetros, como le dije, se los puedo ir cambiando, limpiando, y en realidad limpiando y volver a ponerlo. Y si pongo tengo que estar buscando en el lugar que esté, si consigo ese filtro y demás. Así que con tengo una solución muy buena a este problema. Ya saqué los tornillos, vamos a sacar esto. Me queda un poco apretado porque tengo justo acá la electroválvula del lubricador. Y bueno, sacamos el filtro original. Vamos a probarlo a ver cómo queda. Queda un poco como más suelto que el otro. Y viene con una abrazadera para poner acá. Esto iría encastrado, pero yo le voy a poner igual la abrazadera por las dudas. Bueno, creo que la abrazadera igual en no va, porque esto va para cuando tiene carburador. Pero por seguridad se la voy a colocar, porque no vaya a ser que acá con el movimiento o algo pase que se descalce y no quiero que pase eso. Muy bien, colocado. No lo quiero ajustar mucho, no vaya a ser que me raje la goma y se la rompa. Así que ahora tenemos que empapar todo el filtro con este aceite. Muy bien, todo empapado el filtro, tiene que quedar bien húmedo. Y ahora sí, a colocarlo. Muy bien, colocado ya el filtro, acá con mi compañera. Quizás cualquier cosa me preguntan, el filtro es esta marca, BMB larga, las medidas son 55 por 150, así que cualquier cosa me consultan y bueno, después les muestro cuando toque la limpieza. Todo listo hoy para salir a pasar la frontera para el lado de Brasil. Está bastante difícil conseguir combustible, viendo que se cobra un peaje a todo vehículo que pasa a Brasil. Llegamos a Santo Tomé. Una crecida muy grande vienen todos estos días, ya hace un par de semanas. Todo lo que es Catarata de Iguazú, todo está cerrado. Muchísimos evacuados, tanto del lado del río Uruguay como del lado del río Paraná.